buros de crédito con deudas vencidas de al menos $1,000, dispuesta en el decreto ejecutivo número 33, por el que no se puede ejecutar de manera inmediata. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña vía telemática Napoleón Santamaría, abogado, experto tributario. Doctor Santamaría, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Este ofrecimiento se concretó en las primeras horas de la gestión del nuevo presidente Guillermo Lasso. ¿Qué implica? ¿Cuáles son las posibilidades o qué tan amplias son las posibilidades de beneficio para la ciudadanía con esta disposición y qué trámite se debe seguir para el mismo? Buenas tardes, le escuchamos. Creo que tiene su micrófono silenciado. Licenia, perdóneme, tenía silenciado. Licenia, un saludo a usted y a través de Pichincha Universal, un saludo a todos los queridos radioescuchas. A ver, el tema de fondo es, mire, que lo que hace el presidente Lasso es decir, tengo una deuda histórica con estas personas que no pueden reactivarse, y es verdad, no pueden reactivarse. ¿Por qué? Porque le deben al banco X $800, $900, etcétera, y no pueden obtener otro crédito porque ya constan en la lista negra, en esta lista que hacen lo que se llaman los buros de crédito. Y lo mismo le pasa cuando alguien debe a una casa comercial, que compró un celular, una televisión, etcétera, y no le puede pagar. Y lo mismo le pasa que se mantiene en un tema de morosidad en estos registros. ¿Qué ha hecho el presidente Lasso? Dice, voy a eliminar del registro. Entonces puntualicemos. La eliminación del registro significa que usted ya no va a constar en la lista negra, valga decir. Pero, ¿se queda con la deuda? Sí, sí se queda con la deuda. ¿Y tiene que pagarla? Sí, tiene que pagarla. ¿Quiénes van a salir de esta lista negra del registro? Las personas que tienen con las instituciones, con los bancos, con los bancos y con las cooperativas grandes, es decir, segmento 1 y 2, deudas menores a $1,000. Y quienes tienen deudas con las cooperativas más pequeñas, segmento 3, 4 y 5, deudas menores a $500. Y con casas comerciales, menos de $100. Ellos pueden salir, pueden de alguna manera entonces volverse a endeudar en otro lado, pero ojo, la deuda no está eliminada y sí deberán pagar lo que se adeudaba. Entonces, ¿esto nos ayuda? Sí, es una buena cosa que la ayuda. ¿Se puede implementar de forma inmediata? No, no se puede implementar de forma inmediata. ¿Por qué no se puede implementar de forma inmediata, como la mayoría de la gente está interpretando que esto es una cosa que se hace pero súper rápido? ¿Por qué no se puede implementar de forma inmediata, doctor Santamaría? Ahí tenemos algunos temas. Primero, porque a veces se origina cartera. Le voy a poner un ejemplo. Alguien va y compra una televisión en una concesionaria, en una compañía X, cualquiera que que venda computadoras. Y esa compañía ya vendió esa cartera a una tercera compañía, que son compañías cobradoras de valores o de factoring que se llama. Entonces la cartera ya no está en el originador, que se llama, pasó de manos. Ahora, ese originador pudo haberse quedado con la cartera o a su vez haberle hecho otra operación de factoring y haber revendido a un tercero. Y esto mismo pasa con la cartera del sistema financiero y por lo tanto, primero hay que consolidar la información, saber, volver a la parte original. Mire que el decreto dice que sean todas las deudas consolidadas. Por lo tanto, habrá que ver si el ciudadano Juan Piguave tiene la deuda en el banco X, en la cooperativa, y hay que consolidarla. Y luego dice que solo sea del capital, entonces hay que eliminar los intereses y solo hablar de capital. Entonces, un tema informático, un tema de sistemas que va a demandar un tiempo. Pero quizá lo que hay que pedirle al presidente Lasso es, y presidente Lasso, ¿por qué no damos un paso más allá? ¿Y en qué? ¿Y por qué no le condonamos también una parte de esta deuda? No solo le borremos del registro, sino también ¿por qué no le condonamos, le perdonamos una parte de esta deuda? Usted me dirá, Licenia, ¿y pero por qué? ¿Por qué vamos a perdonar? La respuesta es ¿por qué? Porque la banca y las cooperativas, cuando la cartera es morosa por 90 días, Licenia, ya se provisiona al 100%. Esa cartera fue provisionada ya. Entonces, ¿qué significa eso, doctor Santamaría? ¿Qué significa que fue provisionada? ¿Que fue recuperada? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué significa que sea provisionada? Significa que el banco, la cooperativa dijo, ya no voy a cobrar esto. Y como no voy a cobrar, voy a registrar una pérdida en mis estados financieros. Y cuando alguien, y una pérdida autorizada por la ley, ¿no? Y cuando alguien registra esta pérdida, entonces no paga impuesto a la renta sobre esa pérdida. Es decir, disminuye su pago de impuesto a la renta. Resumen. Voy a poner un ejemplo. Si alguien debía $1,000
y ya debe más de 90 días, eso se provisionó, por lo tanto se mandó a la pérdida de ese banco esos $1,000. ¿Y qué pasó? Bajó las utilidades de los bancos, de ese banco, y no pagó todo el impuesto a la renta sobre estos $1,000. ¿Quién terminó pagando? Al menos en el 36%, terminó pagando el Estado, que no cobró el impuesto por esta pérdida. Entonces, presidente Lasso, ¿no será justo también condonarle una parte de esta deuda que tiene el ciudadano, debido a que fue el Estado, no el banco, no la cooperativa, fue el Estado quien asumió parte de esta deuda? Tema uno. Tema dos, para eso son las provisiones, para que cuando hay estos siniestros de cartera, se cubran de alguna manera esto. Recuerde que el presidente Correa hizo 2 amnistías tributarias y el presidente Moreno hizo una amnistía tributaria donde se condonó intereses a otro tipo de deudores, a los deudores más grandes y deudores de impuestos, etcétera. ¿Por qué no pensamos también en condonar parte de estas deudas a estos ciudadanos que son pequeños deudores de la banca privada y que, insisto, en muchos de estos casos ya está provisionado? Entonces creo que esta buena iniciativa podemos complementarle con algo más fuerte, más potente. ¿Sabe por qué, Licenia? Porque tenemos una cosa, que la persona que hoy debe $1,000 y, por ejemplo, tiene una sastrería y le debe $1,000 a una cooperativa o a un banco, muy difícilmente podrá rescatar su sastrería si se va a endeudar en otro banco en $1,000, pero tiene que pagarle al banco anterior los $1,000. Claro, porque esta medida, doctor Santamaría, no significa que se le va a condonar a nadie ni que se le va a reestructurar la deuda, sino simplemente que se le saca de un registro, pero que tiene que seguir pagando todo lo que estaba, incluso con interés por mora y recargo y todo lo que eso implica, porque la banca no le perdona un centavo. Efectivamente. Entonces, mire, Licenia, lo que usted dice, entonces, no les condonamos, no les reestructuramos, no les damos facilidades, nos quedamos con un tema de una deuda ahí permanente que no va a poder salir. Queremos darle un alivio a nuestros emprendedores, porque, ojo, ¿qué cartera es la que está en esta situación? No es la cartera empresarial. La empresa se endeuda por millones de dólares, no por mil. No es la cartera comercial. Hay cientos de miles de dólares de cartera, ahí no hay mil. ¿Qué cartera es? 2 carteras. La del microcrédito y la de cartera de consumo. Esa es la cartera que está en ese nivel de deudas de 1,000, de 500 o de $100. Por lo tanto, la cartera de micro, ¿quién es el micro? Ese ecuatoriano que se levanta al abrir todas las mañanas su tienda, su bazar, su papelería, su sastrería. A ellos creo, Licenia, y yo creo que le recomendamos modestamente al presidente Lasso, Frente Económico, creo que le debemos dar un trato diferenciado. No solo borrarle de la central de riesgo, sino avanzar en una condonación, especialmente a los microcréditos que tienen, aquellos que ya estuvieron provisionados en la institución financiera al 100%. Creo que así sí le damos un oxígeno a nuestros microempresarios. Una medida más llevada a la práctica, dice usted. Doctor Santamaría, ¿por qué entonces la Asobanca y Equifax, por ejemplo, señalan que esta medida no sería técnica y no cumpliría el objetivo que se ha tratado de permitir, que es un mejor acceso a los créditos? Mire, ¿por qué? Porque siempre la Asobanca y los buros de créditos dicen es que el que debe una vez se va a quedar con el registro mental de que te quitan después de un tiempo, así que endeúdate nomás y no le pagues. Y eso podría pasar si es que no definimos bien la política pública. Por lo tanto, la política debe ser por esta sola vez y una sola vez, nunca más va a pasar esto. ¿Y por qué esta vez? Porque estamos en plena pandemia, no hemos salido de la pandemia y pandemias no vamos a tener todos los años. Entonces, aquí sí hay un caso fortuito o fuerza mayor que dice la ley que podríamos acogerlo como para inspirar un caso excepcional como este, tema 1. Hacerlo excepcional y decirlo solo, esta es una vez. Segundo, el tema de que, ¿qué pasa si es que yo le condonamos ahora al señor Juan y Juan saca otro crédito y vuelve a ser moroso? Entonces, ¿qué le parece en la política pública? Le hacemos que lo que le condonamos lo tiene que pagar, porque sí puede haber un tema de un abuso, no de muchos, ya sabe que pagamos justos por pecadores o la excepción se convierte en regla, pero hay algunos que pueden sancionar. Pero bueno, la política pública podría ir menguando, atenuando, regulando esto, de tal manera que si lo hacemos bien, la verdad, Licenia, la verdad, y esto podemos discutirlo con cualquier gerente de banco o con cualquier gerente de cooperativa, solo que en la discusión abrimos los estados financieros y revisamos. Pero esto no le afecta en nada, en absolutamente nada a ese banco, esa cooperativa. ¿Por qué? Le insisto, Licenia,
porque esa cartera, cuando pasó 90 días, ya está aprovisionada, es decir, ya está perdida en la institución financiera. Lo único que estamos haciendo es ejecutar la pérdida. Así que sí, creo que podríamos avanzar más y darles un verdadero espaldarazo a la gente que necesita, al emprendedor, al microempresario. A ellos tenemos que ayudarles. ¿En qué plazo se podría concretar esta medida que significa quitarle del registro, de este registro, digamos, de morosos a las personas que no han podido pagar sus deudas en el momento establecido? ¿Cuánto tiempo cree usted que demore la aplicación de esta disposición? Va a ser complicado porque verá, en el Ecuador nos llenamos de reportería y hay una cantidad de reportes que debe hacer. Uno es el que reportan las entidades financieras y las empresas que dan crédito a los buros de crédito. Cuando se suscriben dicen, voy a reportar todas las personas que quedan en morosidad. Eso es uno. Dos, hay otro reporte que le presentamos a la DINARDAP. Todas las empresas y entidades que venden a crédito con o sin intereses, dice la ley de compañías, tienen que reportar a la DINARDAP. Y entonces tenemos una multiplicidad de registros de información que a la larga no nos está haciendo un beneficio futuro. Hasta que se armonice todo esto y hasta que la política pública del presidente Lasso esté bien pulida, creo que, le insisto, creo que podemos decirle al presidente Lasso, presidente, avancemos un paso más, démosle un verdadero ayuda, un verdadero espaldarazo a los empresarios. Esto no será menos de 2-3 meses para que esto realmente quede ya estructurado y definido. Insisto, con estos nuevos pasos, nuevos arreglos que tenemos que hacer en materia de condonación, al menos de una parte de la deuda de estos pequeños deudores. Para finalizar, doctor Santamaría, ¿cómo se debe interpretar unas declaraciones formuladas por el nuevo ministro de Economía antes de que se posesione en el cargo, en el sentido de que quienes ganan más de $550 están ubicados en el otro 50% rico del país, cuando la canasta vital, no siquiera la canasta básica familiar, sino la canasta vital, supera precisamente esa cantidad? Y ahora, con el nivel de desempleo que existe en el país, no todas las familias tienen el 1.6 perceptores con el que se calcula, por ejemplo, este tipo de ingresos, el nivel de inflación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo interpretar esas declaraciones? Muchos decían en su momento que eso implicaría que se pongan impuestos para las personas que ganen a partir de este monto. Licenia, mire, el tema es muy álgido, ¿no? Primero, contesto puntualmente, una novatada del ministro. El ministro no tiene experiencia en medios, no sabe presentarse, no sabe decirlo y tendrá que ir a arreglar. Y mientras tanto, señor ministro, con el mayor cariño y respeto, es mejor guardar silencio a veces cuando todavía no se está preparado con el programa de proyecto. ¿Por qué? Yo comienzo a ver que hay un problemita en los ministros, a quienes les llamo la atención. El ministro no tiene que venirnos a darnos sus opiniones, sus comentarios. Yo soy un analista tributario, yo doy opiniones, yo doy comentarios. Usted es una periodista, puede dar unos comentarios, percibir las realidades que usted tiene, pero no el ministro. El ministro le informa a los ciudadanos actos, proyectos, programas o políticas públicas. Esto estamos haciendo, esto vamos a hacer, esto primerito. Entonces, ¿qué pasó? Fue una metida de pata, una novatada del ministro. Él todavía tiene que irse fogueando en estas líderes de saber transmitir las ideas. Segundo, que el país tiene que hacer un frente económico, sí. Afortunadamente, me parece que la ratificación de la directora en el SRE es un buen paso. Ojalá ahí podamos instrumentar, entre otras cosas, combatir a la evasión fiscal. 7,000 millones perdemos según la CEPAL en el país por evasión fiscal. Esta directora es una persona decente, hay que decirlo. Tenemos una decente, ella es una ojalá y combatamos más decididamente a la evasión. Segundo, quitar exoneraciones tributarias. Y Licenia, le doy un tema que hoy día lo decía el presidente Biden en los Estados Unidos, y incorporar impuestos a las grandes fortunas. La CELAC dice que si no incorporamos impuestos a las grandes fortunas, no acabamos con la evasión y no quitamos las exoneraciones tributarias que hemos creado en nuestra legislación, los países de América Latina no son sustentables. Cuidado, esto, lean lo que dice la CELAC. Ellos, después de un informe de un año, han llegado a esta conclusión. Creo que el Ecuador tiene que ir despacio avanzando en esto. ¿Y por qué le digo, Licenia, despacio? Porque mire, Colombia va un mes donde los ciudadanos se cansaron. Allá la protesta en el fondo es justa. Formas y formatos que pueden haberse descompuesto y que lleven a la anarquía o a intereses del narcotráfico y de otros políticos que pueden. Pero en el fondo,
los colombianos dicen ya basta, ya no me metan más la mano en el bolsillo, ya no más reformas tributarias, yo no tengo empleo, estoy pobre y ustedes quieren impuestos, refiriéndose a los políticos de turno, basta. Cuidado y nos pasa eso en el Ecuador. Por eso el mejor consejo al presidente Lasso de su gabinete es tino, mesura al momento de decir y de hacer las cosas. Muchísimas gracias, doctor Santamaría, por su tiempo. Siempre usted muy claro en estos temas. Nos deja varias cosas muy clarísimas ya después de haberle escuchado. Así es que muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado el doctor Napoleón Santamaría, abogado y experto tributario que nos acompañó. Gracias, doctor Santamaría. Gracias, Licenia. Saludos a todos.